tengo aquí el gusto de saludar al gran periodista, al colega Víctor Ronquillo. Víctor, buenos días. Hola Marta, pues mira, muy contento de estar contigo y sobre todo yo agradezco mucho tu presentación, por supuesto, pero sobre todo amigo tuyo y alguien que aprecia mucho, que respeta mucho tu trabajo y el aliento que tiene este noticiario, permíteme decirlo de una manera muy convencional, pero es un aliento joven, es un aliento de luz y eso pues es muy estimulante para los medios y para los que nos dedicamos al oficio del periodismo, mi querida Marta. Gracias, Víctor. Pues miren, que es quien lo dice, cronista, narrador y poeta. Él estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, ha sido reportero en la sección cultural del Nacional, jefe de información y guionista de Expediente 132230 del Canal 13, reportero del Canal 40, Asuntos Especiales del Universal, coordinador de información de Punto de Partida y también ha participado y colaborado en Radio Educación y Grupo Informativo Imagen, además de ser analista del programa Tal por Cual de Capital 21 y bueno, también de Astillero, de las mesas de periodistas en Astillero, aquí en el canal de Julio Astillero y Astillero TV. Víctor, ¿cómo ves esta transición? ¿Cómo ves este gobierno? ¿Cómo ves a las 10 surge primero para un poco documentar lo que está pasando, estos últimos mensajes en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente también pues dar cuenta de cómo se da el fenómeno de la comunicación con la doctora Claudia Sheinbaum, que ya dentro de poco, dentro de 8 días, pues ya le podremos quitar el virtual, que suena bastante gracioso. O sea, gracioso porque parece como si fuera una cuestión de redes, ¿no? O sea, Sí. virtual presidenta electa, que es la palabra correcta, ya nada más será presidenta electa. ¿Cómo estás viendo, cómo estás pulsando tú el momento político en estos momentos en el país? Mira, bueno, pues la verdad es que hay que decirlo, ¿eh? Asistimos a hechos inéditos. Los que por muchos años hemos ejercido el periodismo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de izquierda, jamás pensamos que se iban a dar estos procesos. Y hay que ser sinceros, ¿eh? A veces nos acostumbramos a la rutina informativa, al acontecer, a ir quizá de un escándalo, a veces con mucho sentido, pero a veces un escándalo solo de impacto mediático a otro, y no terminamos de valorar lo que realmente está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, pues es un hecho histórico, ¿no? El encontrar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en giras que comparten a diferentes lugares, en hablar ambos de un proyecto que se continúa y con una total diferencia a lo que fueron pues las costumbres del poder en la época del PRI, ¿no? Donde lo que veíamos pues era un aniquilamiento progresivo del presidente por parte de su sucesor. Y no se diga cuando la época del PAN, donde veíamos esta misma realidad, pero caricaturizada. Hoy encontramos una perspectiva totalmente diferente. Y debo decirte que, claro, estamos todavía asombrados, todavía no encontramos, por ejemplo, el lugar para pensar qué ocurrirá, qué va a pasar en otro momento, ¿no? Porque hay que mencionarlo y hay que decirlo, y creo que el discurso de Sheinbaum y de López Obrador en las últimas, pues ya un par de meses, ¿no? Después del triunfo electoral de Sheinbaum, habla ya no solamente de una transformación, sino de una verdadera revolución. Esto es muy alentador. Ahora, obviamente estoy con una perspectiva, perdón, optimista, ¿no? Del tema. Hay claroscuros, por supuesto. Esto es un proceso de carácter histórico, hay contradicciones, pero sin duda sí nos encontramos ante realidades, pues francamente sorprendentes, que cambian de fondo costumbres del poder en el sistema político mexicano, mi querida Marta. Perdón, una disculpa.
El tema, uno de los temas en los que hay dos temas que se centran en las conferencias matutinas en estos últimos días. Una es la discusión sobre la supuesta o real sobre representación y otra sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasa en esto de la sobrerepresentación? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Aunque es bastante marcado los que están a favor y todos los personajes, pero a mí me gustaría escuchar cómo se difunde esto en los medios tradicionales y también en los que están emergiendo ahorita en las redes sociales muy lentamente en la derecha, pero que ahí van. ¿Cómo se da esta discusión y qué es lo que se está peleando al final de cuentas, Víctor? Mira, a mí me parece que tenemos un grave problema en términos de la explicación casi pedagógica de estos procesos, ¿no? Seguimos manejando el impacto de la información, las declaraciones, las entrevistas ruidosas, y no intentamos un ejercicio de explicación, de ponderación. No proponemos a nuestros lectores, a nuestras audiencias, elementos propios para poder realizar un análisis y tomar una posición. Adolecemos todavía de este ejercicio de los medios que está vinculado con el impacto mediático y con la venta de la información, considerada como una mercancía y no como un elemento importante para constituir verdaderamente una conciencia y una opinión social, ¿no? Creo que de eso adolece tanto lo que podemos considerar los medios tradicionales, convencionales, con un sesgo obviamente conservador, un sesgo desde mi punto de vista altamente cuestionable, pero también los medios alternativos, los medios que construimos nosotros desde la televisión pública, por ejemplo, no vamos a ese ejercicio. Nos conformamos en muchas ocasiones, como te decía, con la entrevista impactante, con la declaración, con la nota de 30 segundos, y no abordamos de fondo los temas que de por sí pues son complejos y que además, como decía en un principio mi querida Marta, presentan una realidad política absolutamente distinta. No quiero decir que nos volvamos explicadores de la realidad social, pero sí creo que sí debemos constituirnos como un instrumento clave para que la sociedad en su conjunto pueda reflexionar sobre ello. Ahora vamos a este par de temas, ¿no? Y ahí es donde precisamente vemos esta realidad, digamos, compleja del tema de la sobrerepresentación. De verdad, pues yo soy un lector de periódicos, reconozco que en las últimas semanas, semana y media, tuve la suerte de estar de vacaciones, afortunado soy de ello, pero aún así pues seguí la información y uno entiende muy poco los argumentos presentados por la Coparmex, por la derecha, por la comentocracia. Y uno entiende muy poco y lo que tiende a ser un lector común al entender tampoco, si tiene una posición, digamos, progresista, de izquierda, del lado chairo, pues va a decir, ya no los escucho. Y si tiene una posición, digamos, vinculada a esa perspectiva del mundo, a esa visión, pues se va a sumar a ella, dejando de lado este espacio, ¿no? De auténtica discusión, este espacio de auténtica reflexión que debe ser parte de una sociedad democrática sana, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a la sobrerepresentación, yo pues soy muy, muy claro y muy sintético, perdón, pues esa fue la demanda del voto, más allá de los plurinominales, de los elementos constitucionales que hay que tomar en cuenta, ahí está la fuerza del voto. Y ahí está la decisión y el mandato de una sociedad que opta no por seguir recibiendo los recursos de la política social que son importantes para muchas personas, no, sino que vota por una transformación de fondo de una sociedad. Es asombroso lo que se logró ya con el llamado Plan C. Es asombroso verdaderamente y sí constituye, desde mi punto de vista, no un proceso de transformación,
un proceso revolucionario al que estamos asistiendo y que se está generando en este momento, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, habría que generar esta reflexión de fondo. Lo mismo ocurre con la reforma al Poder Judicial. Pues sí, es innegable que el Poder Judicial es altamente corrupto, lo sabemos todos. Es innegable también que resulta muy alentador que los jueces y los magistrados sean elegidos mediante el voto popular. Pero ¿qué ocurre? Por más que se ha intentado una reflexión, que se han llevado a cabo foros muy importantes en un ejercicio democrático para discutir la reforma judicial, siento yo que ha hecho falta esa realidad, ese ejercicio. No me refiero a dar clases en los medios, pero sí me refiero claramente y de manera muy concreta a la labor de los medios públicos, ¿no? Una labor que tendría que generar estos procesos de reflexión en el conjunto de la sociedad y no conformarnos, ¿no? Pues con realizar 2 o 3 mesitas redondas en las que invitamos a los cuates y discutimos el tema y ya está, ya la hicimos, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hay que construir eso que es difícil definir, pero que tiene que ver con una posición, una conciencia y una opinión crítica en el conjunto de la sociedad, Marta. Sí, y fíjate que me voy a ir por esa parte, Víctor, sé que andabas fuera y te andábamos localizando nosotros y estamos siempre bien agradecidos con tu tiempo. Pero la semana pasada, antepasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y después el presidente anuncia así le llaman, Encuentro Continental de Comunicadores Independientes. No sé si lo has sabido de esta nota, pero se está convocando sobre todo a periodistas digitales, periodistas independientes, no a los bueno, así es abierto el evento para los periodistas que va a ser el 30 y 31 de agosto próximos. En este momento, ¿cuál sería la intención de hacer un evento y que ya en algunos medios tradicionales dice, convoca AMLO a youtubers, ¿no? Pues no nada más eso, porque somos periodistas, por ejemplo, que estamos en los estados y que hemos accedido a hacer un medio alternativo digital, que no somos parte de los medios tradicionales, que hemos trabajado y empezamos en los medios tradicionales. ¿Cuál consideras que es el objetivo ya pues a 50, va a ser a un mes de concluir precisamente su sexenio? Mira, hay un antecedente muy interesante respecto a esto que se dio precisamente en la mañanera, cuando un colega, me parece argentino, un periodista ya de la tercera edad, un periodista con un camino recorrido, no recuerdo ahora el nombre, pero propone este encuentro, ¿no? Y a mí me parece que esa propuesta es algo que sí, se ha ido madurando, obviamente ha habido asuntos pues de enorme relevancia en el país, en la agenda presidencial, en la agenda política, pero me parece que es muy importante que reflexionemos, que discutamos, que entendamos cuál es la actuación que corresponde a los medios en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es la actuación que corresponde a los medios públicos, a los medios universitarios, a los medios alternativos, a los medios comerciales? Claro que es muy importante que se lleve a cabo. Hay por parte del presidente el ganar un espacio político, el salir aplaudido por parte de los youtubers. Pues a mí me parece que no, ¿no? Que al final de cuentas esta agenda y esta intención sobrepasa esa preocupación. Y a mí me parece por demás importante que tengamos esa oportunidad, porque insisto mucho en ello, ¿eh? No solamente son, y tú lo decías muy bien, Marta, no son solamente los medios, digamos, alternativos que se encuentran en las redes, sino son también los medios que generan una posibilidad distinta de comunicación desde el espacio de lo que podemos considerar esos medios públicos que por lo demás en este
sexenio, pues no han tenido desde mi punto de vista y con todo respeto y trabajando en ellos y en un ejercicio de autocrítica, un impacto mayor, ¿no? Un impacto mayor, no hemos visto un proyecto muy sólido, salvo en contadas excepciones, salvo en contados espacios, algunos noticiarios, en fin, pero creo que hay ahí un espacio muy importante de reflexión. Y no solamente eso, ¿no? Algo que creo que también es clave para nosotros en estos momentos es entender la dimensión que tiene nuestro trabajo, la dimensión que tiene nuestro quehacer. Obviamente, desde mi punto de vista, y bueno, yo lo asumo con toda responsabilidad, bueno, tenemos que mantener una posición desde una perspectiva crítica, no entusiasmada con lo que está pasando, no optimista, sino reflexiva. Pero también tenemos que entender nuestro, cómo utilizar estos recursos en favor de la construcción del futuro y con quién tenemos que establecer alianzas. Eso también es muy importante. ¿Quiénes son nuestras fuentes de información? En fin, hay muchos temas, Marta Olivia, que sin duda son parte de esta reflexión. Lo que también es muy importante es que tenemos que decirlo, porque así es, que hace mucho que los medios comerciales dejaron de ser hegemónicos. Yo me pregunto, ¿qué tan importante ha sido la labor de medios alternativos, de noticiarios como el tuyo ahora, de espacios como el de Julio Astillero, del trabajo de los periodistas y de otros compañeros como Ernesto de Ledesma para construir un proceso y sumarse a eso que López Obrador llama la revolución de las conciencias? No ha sido solamente su interesante ejercicio de comunicación de la mañanera, ha sido el ejercicio cotidiano de personas como las que he mencionado, ¿no? Y obviamente también de muchos otros que de manera pues modesta lo hemos hecho en diferentes medios y también lo hacemos desde los medios públicos, Marta. Así es, y justamente eso iba a esa reflexión. Primero, Víctor, ¿vas a asistir? ¿Ya te registraste? ¿Vas a asistir? Fíjate que no he tenido noticia del tema. Tuve noticia cuando se inició. Luego, te soy sincero, sí miraba yo los periódicos, no encontré la nota, pero a mí sí me sería muy interesante asistir por esto que te digo, ¿no? Ahora también te debo decir algo que, francamente, y lo digo con toda sinceridad, sí creo que tenemos que encontrar alianzas, sí creo que tenemos que compartir estrategias, pero esas, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no se dan mayormente en estos foros, se dan en este trabajo en conjunto. Tú y yo, mi querida Marta Olivia, pues nos hemos visto un par de veces en persona y sin embargo somos aliados y somos amigos y eso para mí resulta muy estimulante. A Julio Hernández yo lo conocí hace muchos años en la televisión cuando ahora sí que departía con Broso y el terrible y a otros terribles personajes, pero desde entonces yo entendí que con Julio había un compromiso que compartido, ¿no? Y así con muchos otros. Y créeme, yo sigo pensando en ello, que que más allá de estos foros, de estos encuentros, hay dos cosas que son claves, ¿no? Esos encuentros personales, esas estrategias compartidas, esas alianzas en corto y sobre todo, el trabajo cotidiano y el compromiso, ¿no? O sea, yo al rato voy a armar el programa que vamos a grabar hoy y lo hago desde ese compromiso y lo hago desde esa perspectiva convencido de que el ejercicio del periodismo pues no es un business, es un ejercicio y una práctica humanista, mi querida Marta. Brevemente, Víctor, ¿cómo ayer entrevistamos y que lo vamos a tener a la brevedad aquí la entrevista entrevistamos a Pedro Valtierra Mm. y hablábamos y nos contaba de cómo su travesía por Centroamérica, Chiapas, cómo los tiempos, cuánto tenía que revelar, todo esto. Y es una charla muy, 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 muy amena y muy interesante. Y yo te pregunto, Víctor Ronquillo, periodista de larga data, ¿qué es lo que extrañas del periodismo de hace algunas décadas y qué es lo que sientes que le falta al periodismo actual?
Bueno, mira, extraño sin duda esa posibilidad de contar historias que en otro momento los medios convencionales, por decirlo de alguna manera, eh, propiciaron. En mi caso muy concreto, yo tuve ocasión de trabajar en la Universal, de trabajar en su momento para Multivisión, y sí, tuvimos posibilidad de realizar esos reportajes, ¿no? De viajar, de construir. Eso creo que lamentablemente ahora se da en menor escala en razón de la falta de recursos, en razón de que el reportaje como tal no es un género que se practique en este país, así lo digo claramente, y tampoco hay lo que podemos considerar un respeto por parte de muchos medios de esa profundidad que debe tener la palabra, ¿no? En mi caso personal, pues a mí me costaba mucho trabajo armar historias, reportear historias y luego someterlas al ejercicio de la corrección de estilo de verdaderos profesionales que encontré en muchos medios, ¿no? Y que yo agradezco mucho, personas como Manuel Blanco, su exigencia. Eso extraño mucho. Creo que hemos perdido un rigor académico, un rigor profesional. Creo que también se ha perdido una ética del trabajo, además de una ética social, pero esa ética del trabajo, del compromiso, creo que no es algo que esté dado. Bueno, pero a cambio, tenemos muchas posibilidades, mi querida Marta Olivia. Esta posibilidad de esta charla, este espacio que se ha construido, caray, el hecho de que yo pueda entrar en contacto con personas que se encuentran en Tijuana, en Ciudad Juárez y en Mexicali para armar un reportaje sobre el fentanilo a través del Zoom, es una maravilla. La posibilidad de realizar una investigación documental en un par de horas, cuando era un trabajo para mí de varios días, bueno, es otra dimensión del ejercicio periodístico. Y también hay que decirlo, y esto es muy, muy importante, hemos construido con base a nuestro trabajo, al trabajo de diferentes personas de muchas generaciones, una gran posibilidad de libertad de expresión. Hemos construido un periodismo alternativo, un periodismo de carácter humanista y creo que en buena medida a ese ejercicio periodístico ese ejercicio periodístico, perdón, hay que sumarlo a las luchas que se han dado en nuestro país, a las luchas sociales de la década de los años 60. Se dice mucho por parte de personas muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que el obradorismo, que el movimiento de la Cuarta Transformación es resultado de muchas luchas sociales, pero mira, se olvida el trabajo que muchos de nosotros hemos realizado a lo largo de décadas en los medios. Personas, como decías, como el maestro Pedro Valtierra, ¿no? Como muchos otros periodistas que creo que han dado la batalla, que hemos dado la batalla pues, por construir esa libertad, ese ejercicio periodismo crítico. Y ya no abundo más, pero otro espacio que tampoco se toma en cuenta cuando se habla de cómo se ha logrado esta revolución de las conciencias, eh, pues es sin duda también el trabajo académico, el trabajo de muchos profesores al frente de las clases, la Universidad Nacional Autónoma del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, sin duda está dirigida por un grupo terrible de burócratas neoliberales, pero la práctica cotidiana de profesores, de alumnos, de investigadores es muy progresista. Y así con otras muchas universidades, incluso universidades que podemos considerar privadas como la Universidad Iberoamericana, que está pasando por un momento, me parece a mí conservador, pero que hace unos 4 o 5 años vivió un momento me parece a mí, de esplendor en cuanto al pensamiento, a la construcción del pensamiento crítico. En fin, Marta Olivia, perdón, me extendí demasiado. No, excelente es escuchar, porque fíjate que sucede, Víctor, que de pronto nos metemos a los temas, a la reflexión y no hablamos de nosotros, de lo que es importante, de lo que hacemos, en qué sentido, en qué hemos avanzado y qué hemos construido,
que no es de ahora, que no es de ayer, que no es a través de las redes sociales, sino que todos tenemos una larga, larga trayectoria en Sí. los medios tradicionales y que ahora, pues este sería un buen tema, cómo hemos ido transitando hacia los medios digitales. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu atención y tu apoyo y sobre todo tu conocimiento y experiencia para este espacio. No, Marta, yo al contrario, muy contento de estar contigo. Y bueno, pues muchas gracias por tu trabajo, Marta, por tu valor. Eso te lo dije yo la primera vez que nos conocimos. Admiro mucho tu rigor periodístico, pero ese rigor periodístico tiene también un sustento muy grande en el valor personal con que enfrentas la información, sobre todo en un espacio como es Tamaulipas. Y yo te he escuchado en momentos calientes de lo que está pasando en Tamaulipas, no ceder posición y mantener un ejercicio de periodismo pues libre, con características críticas y que es necesario en esa sociedad tamaulipeca y obviamente en la sociedad del país. Entonces, de verdad que para mí es muy grato platicar contigo y también platicar con las personas que sé que nos escuchan, que es una audiencia, pues yo considero que está buscando y que ha buscado y que ha encontrado alternativas diferentes de información. Gracias, Víctor. Seguiremos en Chao, chao. contacto. Hasta luego.